y utilidad. El Gobierno Nacional expidió el 22 de marzo el Decreto 57 con instrucciones por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, en el que considera una excepción y permite la circulación de personas en caso de la intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance de obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural. Veremos en esta conferencia con el ingeniero Juan Gabriel Carreño cuáles pueden ser las situaciones de riesgo estructural para saber si su obra quedó en condiciones de riesgo y debe acogerse a la excepción. Hoy agradecemos a nuestros patrocinadores. Tenemos a Argos, SICA, ADCOL y la planta de tratamiento de aguas residuales Pitar el Salitre en conjunto con la CAR y el Banco Mundial que hacen posible la presentación y su asistencia gratuita esta tarde. Para quienes aún no nos conocen, somos Asocreto, la Asociación Colombiana de Productores de Cemento y Concreto. Fuimos creados en 1985 y desde entonces promovemos la actualización del sector de la construcción en la tecnología del concreto a través de eventos y publicaciones. Por favor, les voy a dejar una nota legal en la pantalla para un minuto para leer la información que es de interés para todos. Antes de iniciar la conferencia, los invito a conocer algunos de los productos y servicios que tenemos en Asocreto para ustedes y a los que pueden acceder a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. El Laboratorio del Concreto cumple este año 25 años al servicio del sector de la construcción. Somos especialistas en la extracción de núcleos y ofrecemos más de 30 ensayos acreditados SONAC. Somos un aliado estratégico en el desarrollo de planes de calidad de su obra. La información de contacto la pueden tener en su pantalla o, como les dije, a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. Noticreto es nuestra publicación bimestral en la que entregamos información técnica del concreto en todas sus aplicaciones. Lo invitamos a suscribirse y a disfrutar de beneficios económicos en cursos y publicaciones a través de nuestra página www.asocreto.org.co. Tenemos en este momento tarifas muy especiales para que puedan renovar o suscribirse. También les cuento que entre nuestras publicaciones hemos sacado a preventa la tercera edición del Manual Práctico de Supervisión de Estructuras de Concreto, actualizado con el ACI 31819 del ingeniero Jorge Alberto Orjuela Daza. El libro saldrá a finales de este mes, pero pueden adquirirlo hoy por un precio muy especial y asegurar su ejemplar. Todo esto lo pueden hacer a través de nuestra página web. La industria del cemento y el concreto apoyan al gobierno en las medidas para el manejo del COVID-19 y las mezcladoras que veíamos en las calles transportando concreto hoy sirven al lavado de instalaciones públicas esenciales para bienestar de todos. Ya se han limpiado entradas de hospitales, patios, estaciones de transporte masivo e instalaciones de la policía y espacio público en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Boyacá en Boyacá, y se están programando las solicitudes para Armenia, Ibagué, Riohacha, Tunja, Soledad, Soacha, Ibagué, Agua Azul y Yopal, incluyendo también plazas de mercado y cementerios, trabajando articuladamente con los gobiernos locales. Fuera de Colombia, esto se está haciendo en Panamá, Guayaquil, Ciudad de Guatemala y en Lima. Hay un total de 11 compañías del sector vinculadas con el programa. Bueno, luego de estos anuncios vamos a dar comienzo a nuestra conferencia de hoy, que versa sobre la orientación sobre situaciones de riesgo de estabilidad de obras a la luz del decreto 457 que emitió el Gobierno Nacional para el manejo de la emergencia por el COVID-19. Y para tratar del tema hemos invitado al ingeniero Juan Gabriel Carreño. Juan Gabriel es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, ingeniero geógrafo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y cuenta con estudios de posgrado en hidrología en el Instituto de Hidrología de Madrid. Se ha desempeñado como ingeniero calculista y tiene más de 5 millones de metros cuadrados de diseños estructurales realizados. Ha sido interventor, director y residente de obra. Desde el año 2003 tiene su propia firma en la que realiza supervisión técnica, revisión de diseños estructurales e interventoría. Participó en la redacción del primer reglamento colombiano de construcciones sismorresistentes CCCSR 84 y ha participado activamente en todas las ediciones normativas posteriores, la NSR 98 y la NSR 10.
Actualmente es miembro de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS, y es el director de la actualización del título I, Supervisión Técnica de la próxima norma. Antes de darle paso a Juan Gabriel, voy a explicar cómo vamos a operar en esta sesión. A lo largo de la conferencia, ustedes pueden formular sus preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas en su pantalla. Al final tendremos un tiempo para darles trámite con nuestro conferencista. Por favor, no usen el chat para preguntas técnicas porque no van a quedar registradas y nuestro conferencista no podrá darle respuesta. Mañana les estará llegando el link al linker del correo que registraron en su inscripción y en el cual, a través del cual pudieron ingresar a esta conferencia, van a recibir las instrucciones para la descarga de la memoria técnica. Ahora sí, sin más preámbulos, ingeniero Juan Gabriel, bienvenido, lo escuchamos. Buenas tardes. ¿Audio? Sí, te estamos escuchando, Juan Gabriel. Perfecto. Bueno, ya estoy en posesión del control de la pantalla, Claudia. Sí, ya puedes compartir tu presentación. Ok, perfecto. Bueno, un saludo muy especial. ¿Sí? Ok, ¿Ya? dale. Sí, en la barra que encuentras en la parte superior de la pantalla puedes darle compartir pantalla y entra tu computador. Ya, un segundito. Perfecto. Ya ¿Sí? estamos viendo tu pantalla. Ok. Bueno, primero que todo, un saludo muy especial a todos los audio oyentes. Creo que son alrededor de 500 personas. Me siento muy honrado de tener ese público tan numeroso. Les quiero comentar que para mí ha sido todo un placer preparar esta conferencia, porque pues ha sido una actividad no programada y me ha copado mucho de mi tiempo disponible porque como todos los colombianos, pues también estoy en aislamiento voluntario obligatorio en nuestro caso. Entonces, sin más, vamos a comenzar con nuestra presentación. Esto es, les estoy mostrando ahí el decreto, lo que hablaba Claudia ahorita. Entonces, pues simplemente para aclarar que el artículo 31 es una extensión el numeral 31 es una extensión del artículo 3, donde se refiere específicamente a las obras que presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieren acciones de reforzamiento estructural. ¿Eso qué quiere decir? O sea, pensando en la manera de hacer esta presentación lo más didáctica y fácil posible, se me ocurrió que una de las maneras era como armar una matriz en la cual en la parte superior, en las columnas superiores, ¿sí? Están, digamos, el origen del riesgo, que lo he clasificado en varios: origen estructural, origen geotécnico, una mezcla de los dos y otros. Y en la parte, en la primera columna de la izquierda, les estoy mostrando la urgencia de la atención. Entonces la he clasificado como inmediata, menos de un mes, y mediano plazo, entre 1 y 2 meses. ¿Por qué no puse largo plazo? Porque yo honestamente pienso y soy optimista que a largo plazo no vamos a llegar con esta emergencia. Entonces, por eso les tengo esas casillitas. Entonces, para que me sigan fácil en la presentación, esta matriz tiene una serie de botoncitos que además son mnemotécnicos, porque ahí habla, por ejemplo, cuando hablo de estructural inmediata, geotécnica inmediata, estructural y geotécnica inmediata y otros inmediata, y en la parte de abajo puse a mediano plazo, estructural a mediano plazo y geotécnica a mediano plazo. Las otras dos casillas, ¿sí? Me pareció que era extender demasiado la conferencia y yo creo que con estos botoncitos que tenemos ahí cubiertos, cubrimos perfectamente lo que les quiero explicar. Entonces vamos a mirar qué pasa con el riesgo de origen estructural y de atención inmediata.
Entonces, si ustedes ven, ¿sí? Tenemos ahí, he encontrado, pues resumiendo, eso sí, yo estoy seguro que desde los 500 participantes en este foro virtual, sí, habrá muchísimos que tengan no sé cuántos casos más diferentes o adicionales, o tal vez el mismo caso a los que yo estoy exponiendo, lo cual si después lo mandan como una consulta escrita, les agradecería porque me ayuda a completar la conferencia, pero entonces me hacen el favor y me excusan si por alguna razón se me ha escapado alguno, pero pienso que pues aquí están la mayoría. Hablemos de la primera que tengo ahí. Edificaciones cuyo sistema estructural de resistencia sísmica implique su construcción hasta la cubierta. ¿Qué pasa? Que en muchísimos casos se encuentra un edificio construido, por ejemplo, un edificio de 15 pisos en el cual está construido hasta el piso 10. Y entonces pregunta al constructor y pregunta, bueno, ¿y hay algún problema? Simplemente suspendo en el piso 10 y ya, ¿sí? Pero resulta que hay edificaciones cuyo sistema de resistencia sísmica reside en la cubierta. Por ejemplo, un sistema de muros estructurales, y aquí les quiero hacer, no sé si esto me permita y hacer, sí, sí, ¿dónde les puedo hacer un dibujito? Aquí tal vez lo voy a hacer ahí porque después lo puedo borrar. Entonces, a ver, les muestro el ejemplo. Aquí. Entonces, esta diapositiva nos ayuda a ilustrar de lo que les estoy hablando. Si ustedes se dan cuenta, aquí donde les voy a mostrar, ¿sí? En este sitio, si ustedes miran aquí, esto que les estoy mostrando y esto que les estoy mostrando, y de pronto ya se alcanza a ver algo parecido. Esa es una viga de acople entre muros estructurales cuya única función es volver la forma de la elástica. La elástica de formación del edificio es una elástica de formación en voladizo. O sea que es algo como así. Ustedes me excusan, pero es que estoy dibujando aquí en vertical, ¿sí? Pero cuando tenemos esa viga de rigidez ahí arriba, esa elástica se reduce y entonces tiene una forma que es como así. Esa viga de arriba, ¿sí?, limita la deriva del edificio, le ayuda a controlar la deriva. Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado porque en esos casos no es que el edificio se pueda suspender en el piso 15, tampoco que toque construirlo hasta la cubierta, pero sí hay que hacer una consulta al ingeniero estructural para ver hasta qué número de pisos, ¿sí?, se puede construir el edificio y no está en riesgo sin necesidad de construir la viga alta de la cubierta. En la otra diapositiva que tienen ahí, esto es un edificio de muros que tiene unas vigas de acople de muros en la cubierta, no son tan importantes. Fíjense que la rigidez de las vigas de cubierta de este lado, ¿sí? Ya un segundito pongo aquí el puntero. ¿Sí? Ya, fíjense que las vigas de este lado no son de la misma altura que las vigas de este lado. Entonces, estas de aquí simplemente tienen función de acoplar los muros del último nivel, pero que también en este caso hay que hacer la consulta al calculista a ver si realmente, ¿sí?, se puede dejar el edificio como estaba. Ahora, volvemos otra vez. Pasamos. Otro caso que es bastante frecuente son las edificaciones que tienen sus muros de resistencia sísmica en un solo sentido o que tengan deficiencias en alguno de los dos sentidos ortogonales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay sistemas estructurales, yo no sé si ustedes se acuerdan o tengan presente, como el Utinor. El sistema Utinor era, o llamado también de las mesas volantes, era un sistema que permitía construir un edificio con casi o la totalidad de los muros en un sentido y muy pocos muros en el otro, y en el otro sentido pues se hacían después. Ya las últimas formaletas de Utinor permiten casi que la construcción de la totalidad de los muros.
pero de todas maneras siempre quedan unos muros en el otro sentido para construir en segunda etapa. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque pues el edificio nos puede quedar deficiente, ¿sí? Cuando nos puede quedar deficiente cuando lo suspendemos sin haberlo construido completo. Otro caso de los que veíamos ahí que es bien llamativo y es muy delicado es el caso de las estructuras de acero. Les he ilustrado este caso del par de diapositivas para que ustedes miren, por ejemplo, esto se trata de un reforzamiento a un hospital y ustedes ven que está el marco y las diagonales y al otro lado aparece pintadito y toda la cosa. Pero si ustedes miran la siguiente diapositiva que les voy a mostrar, pues ahí pueden ver, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, este caso aquí. Ustedes ven ahí que está el marco y falta la diagonal. Entonces, en estos casos de estructuras metálicas, ya lo vimos recientemente también en el caso del edificio de Cartagena, cuando no se hacen las diagonales, el edificio queda vulnerable. Entonces, y más en estos casos de reforzamiento, si ustedes miran un poquito hacia arriba, ahí mirarán, ¿sí? Que están ejecutadas las aberturas, ¿sí? Para proseguir con el pórtico metálico de reforzamiento hacia arriba. Entonces, pues ahí en ese momento yo creo que casi sin preguntar hay que hacer las diagonales. Lo que sería de consulta con el estructural es si se deja la diagonal completa hasta ahí o hay necesidad de construirla toda. Ya el estructural nos dirá, con conocimiento del diseño estructural, qué tan necesario es. Al otro lado, ustedes miran este caso de aquí. Es que dibujar con el mouse no es que yo esté temblando, sino que se le temblequea ahora la mano para dibujar con el mouse. Pero si ustedes miran aquí a este lado, ustedes ven ahí un murito que es el que le da la estabilidad sísmica a la escalera. Entonces, una estructura que se suspenda en ese estado, yo creo que no se puede hacer sin que quede completamente construido ese muro que les he señalado ahí con el color rojo. Y siguiendo un poquito con nuestro botón rojo, para pasar a otros casos, ¿sí? Ese que les mostraba ahorita, por ejemplo, es el caso de las estructuras metálicas. Sí, hay otros casos también importantes, por ejemplo, cuando se están haciendo obras de reforzamiento de estructuras o cuando hay unas correcciones por errores de obra, una columna que quedó desplazada, un muro que quedó con hormigueros, que digamos la obra sigue hacia adelante y el calculista autoriza y toda la cosa que la obra puede seguir 1 o 2 pisos y mientras se hacen las demoliciones y le coloca la formaleta y se apuntala para reconstruir el muro que quedó en mal estado, que quedó con hormigueros o alguna cosa de ese estilo. Hay que tener mucho cuidado con esos casos, ¿sí? Porque, porque la estructura queda vulnerable, ¿sí? En el momento en que se suspende, si eso no está construido, ¿sí? Algunos casos. Ya. Por ejemplo, como este que les muestro aquí. Ustedes ven ahí en la fotografía de la derecha que la placa está apuntalada, que el muro está armado. Ese es un muro que se va a vaciar por su parte superior, falta la formaleta. Esas obras, yo pienso que es de obligación hacerlas durante el confinamiento y que tienen todo el permiso, deben obtenerse los permisos. No sé exactamente ante qué autoridad tenga que solicitarse los permisos, pero sí creo que debe haber una carta del geotecnista o una comunicación del ingeniero estructural
soportando a la obra que tienen que hacer ese muro antes de suspenderla. Y digamos que con esto podríamos pasar a nuestro siguiente botón, que es el botón de riesgo geotécnico inmediato. Hay muchísimos. Yo creo que de los más abundantes y de los más peligrosos y casi que se ven antes de abandonar la obra son algunos de los o todos los que les estoy mostrando aquí. Taludes inestables. Uf, eso es el día a día. Taludes que quedaron excavados con mayor inclinación de la que permite el estudio de suelos. Taludes que quedaron sin protección. Taludes que a pesar de quedar protegidos, de todas maneras la protección no es a mediano plazo. Hay taludes que, por ejemplo, con la malla o con el pañete, pues duran 8 días y nosotros tenemos una suspensión de obra que va para 15 y probablemente para un mes, no sé. Pero de todas maneras, esos taludes hay que mirarlos con muchísimo cuidado. Taludes, por ejemplo, que presenten flujo de agua subterránea. Esos también son muy comunes cuando en la pata del talud empiezan a haber lloraderos, ¿sí? Esos hay que ponerles mucha atención porque uno no puede irse de la obra y que el agua siga saliendo por el talud. En esos casos a veces se desprende la protección y el talud se colapsa. Taludes, por ejemplo, que tengan sobrecargas en la corona. Taludes, por ejemplo, muy delicados que requieran en su parte superior algunas obras de conducción de agua freática, ¿sí? Para que no eroden el mismo talud. Excavaciones abiertas, eso se da en proyectos con 2 o más sótanos, en los cuales el ingeniero de suelos indica que la excavación del segundo sótano para abajo generalmente se hace por sectores. Entonces dice, por decir algo, en el segundo sótano se excava un cuarto intercalado, un cuarto del área del proyecto. En el tercer sótano se excava un sexto y así sucesivamente. Entonces, esas indicaciones del ingeniero de suelos tienen que llevarse hasta que el ingeniero de suelos diga que eso ya es estable. No puede uno abandonar la obra, por ejemplo, y dejar excavado sin la placa, ¿sí? No se puede. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un sótano excavado y necesita, y ya tiene, por ejemplo, dos cuartos y le faltan otros 2 cuartos, ¿sí? En ese momento, pues no es que la decisión no la toma la obra, tampoco la toma el supervisor, ni la toma el constructor. La decisión la toma el ingeniero de suelos, pero tenemos que estar atentos a realizar la consulta, ¿sí? Decir, mire, en mi obra pasa esto, y a seguir al pie de la letra los lineamientos que dé el ingeniero de suelos, ¿sí? Esta de las excavaciones abiertas para vaciado de pilotes, barretes o pantallas es tremendamente peligrosa. He tenido la oportunidad de tener unas 2 experiencias dolorosas de excavaciones abiertas para barretes, y ni siquiera ha sido por cierre temporal de obra, sino porque llegó, me acuerdo una obra de esas en que se excavó un barrete de 60 metros de profundidad de 2,50 por 80. Lo excavamos, o lo excavamos no porque yo no hago obra, lo excavó la obra y era un miércoles, el jueves seguía excavando, el viernes era un partido de la Selección Colombia y no llegó el concreto, el sábado tampoco llegó el concreto, el domingo tampoco llegó el concreto, el lunes no llegó el concreto y el martes colapsó el edificio, o no colapsó, pero sí se desestabilizó, se asentó como 35 centímetros en una de sus esquinas. Entonces, esas excavaciones abiertas para vaciado de pilotes, pantallas o eso, son muy peligrosas y nosotros, o las obras, y el supervisor a la cabeza o conjuntamente con la obra, tienen que elevar la consulta al ingeniero de suelos sobre la conveniencia de vaciar el elemento de cimentación. En mi opinión, se debe vaciar porque no es conveniente desde ningún punto de vista
dejar una excavación de ese tipo abierta. Otra, por ejemplo, en los casos de los puentes. Entonces se hace, por ejemplo, las pilas, o se hace el pilotaje para las pilas, o se montan las vigas. El puente es una estructura generalmente de una luz que no es estable sino hasta que está completamente construida. Entonces, si uno hace los pilotes y después los estribos, ellos no son estables ante fuerzas horizontales, por ejemplo, ¿sí? O ante crecidas. Entonces, en esos casos, cuando hablamos de puentes vehiculares o fluviales, ¿sí? También tenemos que consultar, yo diría que aquí al calculista y al geotenista. Les voy a presentar algunas fotos que ilustran un poquito de lo que les estoy hablando. ¿Sí? Ustedes ven ahí en la fotografía de la izquierda, ¿sí? Un muro de 3 pisos, 4 pisos tiene ese muro, ¿sí? Anclado con tiebacks al terreno, ¿sí? Esos elementos de anclaje son temporales. Entonces no puede decir uno que pues eso ya se quedó así, cerramos. En todos los casos pienso yo, hay que hacer la consulta con el especialista para ver hasta cuánto tiempo es estable una obra con algún apuntalamiento temporal. Hay un caso muy conocido ahí en la calle, tal vez es como la calle 89, con carrera séptima, de una excavación como de unos 25 metros anclada con tiebacks que duró como unos 20 años, ¿sí? El edificio parado y la excavación ahí duró y no le pasó nada. Pero como me enseñaron a mí en la universidad, en mi primera clase de estructuras, la regla número 1 de las estructuras es que las estructuras tienden a no caerse. En la fotografía de la derecha vemos muros de contención, ¿sí? Unos ya vaciados, otros por vaciar, pero sin apuntalamiento en la parte superior. Yo creo que esta es la parte más común en las obras porque ese es el sistema. El muro se hace y después de que se hace, se conecta en su parte superior con la placa. Si una obra de estas, de las que estamos o de las que se cerraron por efecto del decreto 457, presenta esta condición, es importante verificar la condición de empujes. No se puede dejar ahí, ¿sí? Y miremos a ver que eso no pasa nada. Yo creo que en ese momento, digamos que vaciarle la placa arriba a veces es complicado, como en los dos casos que les estoy mostrando, pero sí hay medidas de apuntalamiento mucho más fuertes que los paralitos, dependiendo de los empujes a que esté sometido. Si miramos otra, en el caso de los caissons, por ejemplo, ese es otro caso bastante delicado. Uno dice, bueno, ¿y qué hago cuando tengo una obra, por ejemplo, en este estado y me toca cerrarla? Entonces, yo pienso que pues, lo primero, obviamente, es consultar al ingeniero de suelos, pero desde otro punto de vista, digamos, las medidas más rápidas que pueden hacerse es, eh, hay que asegurarse de que estén todos los anillos construidos, ¿sí? Hay que asegurarse de que hay una bien importante. Muchos de estos caissons son acampanados o como se les llama comúnmente como con pata de elefante en su parte inferior. Yo creo que cuando un caisson de estos está acampanado en su parte inferior, sí hay que apuntalar abajo, lo cual es muy complicado. O se puede vaciar concreto que no sea en su totalidad, pero sí por lo menos hasta superar la campana, ¿sí? Porque esa parte de la campanada del caisson allá abajo es bien inestable. Eso no, una vez que un caisson de esos se le escava la pata de elefante o la campana, el vaciado tiene que ser un día o 2 días después porque eso no es estable por mucho tiempo. Otra cosa, pues obviamente lo que ya les mencionaba, hay que tener la certeza de que todos los caisson tengan su anillo, sus anillos de concreto. Un segundito. Como miramos aquí, por ejemplo, fíjense que estos caisson de aquí, de este caso, tienen todos sus anillos de concreto, este también. Si ustedes, ahí pareciera que es tierra, pero no, yo ya me cercioré. Esto de aquí es el anillo de concreto, ¿sí? Y adicionalmente a eso,
de lo que les comentaba, la pata de elefante, hay que tomar medidas adicionales como puede ser, por ejemplo, el control topográfico, porque los caissons están, digamos, ellos son autoportantes, digamos, pero no soportan el terreno, ¿sí? O no lo soportan tan bien como puede ser ya la construcción. Entonces yo consideraría que es importante durante la suspensión de la obra tener un control topográfico. Yo no digo que sea un control, bueno, dependiendo de la obra, pero puede ser un control que se haga cada 15 días o una cosa que el topógrafo vaya, nos eche unas lecturas y nos asegure que los edificios del lado están quietos, que el terreno no se está moviendo, ¿sí? Etcétera. En la siguiente foto, ya, es que le estaba haciendo con el puntero y hay que cambiarlo. Es como difícil. Ya. Otros de los casos que también pueden ser críticos es cuando tiene uno zapatas sin vaciar o zapatas vaciadas pero sin viga de amarre, ¿sí? Las zapatas sin viga de amarre son vulnerables. Entonces, yo creo que también hay, bueno, dependiendo del terreno y de las posibilidades que se tenga, pero de ser posible, yo pensaría que las zapatas se deben conectar con vigas de amarre antes de cerrar la obra, a menos que el ingeniero de suelos, por condiciones ya del terreno, diga que no es necesario. En la fotografía de la derecha ustedes ven un talud que se ve bien inclinado como es y todo. No tiene sino un problemita, que en la corona del talud hay una edificación. Entonces, en esos casos, yo creo que pues hay que hacer un monitoreo, ¿sí? Topográfico, y hay que ir a la obra con alguna periodicidad que defina el ingeniero de suelos para chequear y para revisar, ¿sí? No para trabajar y para verificar que las condiciones del talud no se hayan alterado. Como les comentaba, en los casos de puentes, por ejemplo, este es un puente de una sola luz, ¿sí? En el cual se vaciaron las vigas del puente se vaciaron sobre la formaleta, ¿sí? Ya previamente estaban vaciados los estribos, pues les aclaro que este puente ya hoy está mucho, esta fotografía es de mucho antes de que viniera la emergencia, entonces ese puente ya está completo, por lo menos en su parte estructural, pero les traje esta fotografía a colación para que miren que a este puente le falta el tablero. Sí, esperen, les pongo el cursor. Ya. A este puente le falta el tablero, ¿sí? A este puente ya tiene los estribos, pero le falta el respaldo del estribo, que es el que ya une todas las vigas, porque este puente, así tal y como está, perdón, si se llega a suspender la obra, es totalmente inestable ante cargas horizontales sísmicas. Y lo mismo ante una crecida. Entonces, pues es importante también tener en cuenta estos casos. Y volvemos a nuestra matriz. Pasamos a un botoncito que yo he llamado EGI, que es riesgo estructural y geotécnico de atención inmediata. Como su nombre lo dice, es como compartido entre el estructural y el geotecnista, o de alguna forma tienen que estar los dos profesionales evaluando lo que pase. ¿Sí? Se me han presentado en algunas obras, emergencias, por ejemplo, de muros de contención construidos que aparentemente no tienen empujes porque pues, se hicieron excavando por detrás, ¿sí? Y entonces en ese momento, pues la obra, entonces, y
dicen, no, pues aquí no hay problema de nada, este muro es una estructura ahí estable, no tiene empujes de terreno, no tiene nada, pero hay un riesgo que tal vez no caemos en la cuenta sino hasta cuando nos pasa. Y es que cuando hay un aguacero fuerte, ¿sí? El muro, me pasó con un muro pantalla, o nos pasó en la oficina, el muro estaba, la pantalla estaba construida, por detrás a la pantalla se le habían quitado los empujes por recomendación del ingeniero de suelo y la pantallita estaba quieta, ¿sí? Espera si puedo dibujar. Esta era una pantalla que estaba con su empotramiento y que por detrás tenía el terreno, ¿sí? Cuando nos fuimos en un puente y toda la cosa, pues nadie pensó que ahí se pudiera presentar un accidente hasta el momento en que empezó a llover. Y cuando empezó a llover, esta pantalla empezó a almacenar agua y almacenar agua, hasta que finalmente colapsó, ¿sí? Entonces, pues son detalles que uno debe tener muy en cuenta, ¿sí? Al momento de cerrar así sea temporalmente una obra, ya sea por una emergencia como esta, que ojalá no la volvamos a tener en la vida, o también, por ejemplo, hay casos en que una obra se cierra simplemente porque el flujo de efectivo por algún motivo no funcionó, o por algún paro. Por ejemplo, también se han dado casos de cierre de obra por un paro o por una escasez de suministro de algunos de los insumos básicos de la obra, y la obra tiene que quedar quieta por un tiempo. Entonces, pues miremos a ver si hay muros en esta condición, porque aquí la solución es muy fácil, ¿no? La solución es coger un sacanúcleos que llamamos y coger ese muro, esta cosa, y perforarlo con unas aberturas lo suficientemente grandes para que si se almacena agua por detrás, pues pueda ser evacuada y no le genere empujes al muro, ¿no? Por ejemplo, muros de contención que no están diseñados en voladizo, tal vez lo habíamos visto en la condición anterior, en el tema anterior, pues son muros que se hacen y que necesitan apuntalamiento en la parte superior. Esta se presenta eh, en muchísimos casos. Zapatas, dados, muros sin vigas de amarre. Esta, por ejemplo, me parece que es una bien importante. ¿Sí? ¿Qué es eso? Esos son, en muchísimos casos, el ingeniero geotecnista especifica una cimentación, ¿sí? En la cual la presión de contacto mínima, párenle bolas al término, mínima, no es máxima, es mínima, es de tanto para compensar la presión de unas arcillas expansivas con el peso del edificio. Entonces, en otros casos, el ingeniero geotecnista a veces utiliza el recurso de no apoyar el edificio o la casa en el 100% del área de las vigas, sino que le pone unos pedacitos de icopor o le pone unos pedacitos de casetón de guadua para disminuir el área de apoyo del edificio. Al disminuir el área de apoyo, aumenta la presión de contacto y lo que se trata es de igualar la presión de contacto de la edificación con la presión expansiva de la arcilla. Yo me pregunto, ¿sí? ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando tenemos un edificio de 5 pisos con este tipo de sistema de cimentación y que forzosamente lo tuvimos que parar en el piso 2 o en el piso 3? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Entonces quiere decir que si lo dejamos ahí en el tiempo, cuando venga un periodo lluvioso grande, las arcillas se entrapan, se llenan de agua, aumentan su volumen y empiezan a desarrollar una presión expansiva que nos puede deformar el edificio. Entonces,
estos casos hay que, en estos casos es muy urgente consultar tanto al diseñador estructural para que nos dé, digamos, un dato muy correcto, ¿sí? De lo que puede pesar el edificio en el momento, en la etapa en que está construido, y al ingeniero de suelos para que nos diga, pues, qué tanta es la no compensación de la presión de expansión, y si podemos estar tranquilos, porque si no, cuando volvamos a la obra después de un mes es posible que encontremos la cimentación deformada, ¿sí? Por ejemplo, edificaciones con 2 o más sótanos, estos son casos para proyectos que tengan 2, 3, 4, 5 sótanos, ¿sí? Y que definitivamente requieren una compensación de los empujes horizontales. Generalmente los empujes horizontales en excavaciones profundas se hacen con las mismas placas, cuando las placas son coaxiales, o sea, cuando las placas están al mismo nivel. En otros casos, cuando tiene, por ejemplo, unas excavaciones, proyectos con 5 sótanos, en los cuales existen placas a diferente nivel. Entonces, en ese caso, espere, borro aquí. En esos casos, por ejemplo, vamos a ver, es que cogerle el tiro a estas cosas, cuando tiene una excavación así, y tiene una excavación así, y aquí tiene las placas, y aquí tiene las placas, y aquí tiene más placas, y aquí tiene la placa del primer piso, por decir algo. Este es el nivel de la tierra. Entonces, los empujes que se vienen por acá tienen que compensarse con unos empujes a este lado. Entonces, hay necesidad de hacer, hay necesidad de hacer vigas inclinadas, ¿sí? Vigas de este estilo, ¿sí? Para compensar los empujes. Es muy importante si estuvimos en la situación en que una obra de 5 sótanos fue necesario suspenderla, hay que hacer una revisión muy cuidadosa junto con el ingeniero estructural y con el ingeniero de geotecnia para detectar si se presentan algunos de estos casos. Digamos, la solución es, si se puede, sería vaciar las vigas inclinadas, o en otros casos existen puntales en acero, puntales metálicos que nos dan la garantía de que no pase nada en esa obra, de que no se rompan los muros, ¿sí? O que tengamos deformaciones ya muy importantes para cuando regresemos. Otro caso, por ejemplo, muros de contención o pantallas trabajando en doble altura. Se da muchas veces el caso, ¿sí? Aprovechando esto mismo, se los voy a mostrar aquí. Por ejemplo, aquí yo le borro esto y le borro esto, ¿sí? Resulta que ahí el muro que teníamos trabajando, en una altura, porque por aquí había placa, pero muchas veces por efectos de que dentro de este espacio quepa una máquina excavadora o alguna cosa, entonces se hace la placa de cimentación, se salva este sótano sin placa y después se hace esto, y este muro pues se diseña para trabajar en doble altura, ¿sí? Eso puede ser, digamos, una solución estructural, pero es una solución estructural temporal. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en ese momento también hay que preguntarle al estructural si esa solución temporal del muro trabajando en doble altura, ¿sí? Es algo que pues, lo podemos extender en el tiempo 1 o 2 meses. O si definitivamente, ¿sí? El muro no está diseñado para trabajar en doble altura, caso en el cual hay que apuntalarlo o hay que hacerle placa o hay que hacer algún tipo, ¿sí? Otra cosa. Este de aquí también, sistemas placa pilotes. Ok. Tengo que ir acordándome, sí. Sistemas de cimentación con losa y vigas descolgadas, donde solo van las vigas. Vamos a ver, creo que no encontré una buena fotografía de esto. Pues estos son sistemas de cimentación en el cual trabaja la losa y las vigas. Y generalmente el constructor, la obra,
hace primero las vigas y deja para lo último la losa. ¿Sí? En las obras que nosotros tenemos siempre le preguntamos al diseñador estructural hasta qué altura del edificio se puede subir sin hacer la losa, porque obviamente uno no puede terminar el edificio y después hacer la losa. Si la losa está recetada y las vigas es porque se necesita. Entonces, generalmente el ingeniero estructural le dice, mire, usted puede subir 1 o 2 pisos sin hacer la losa, pero de ahí para adelante tiene que parar o cuando vaya haciendo la tercera placa me hace la losa de cimentación. Hay que tener mucho cuidado porque en algunos edificios, sí, esa es la situación en la que hay que quedar. Estamos en el tercer piso, en la cimentación solamente están hechas las vigas y nos falta la losa. Nuevamente, sí, hay que hacer consulta. Lo mismo, por ejemplo, para un sistema placapilote. En el sistema placapilote, pues uno tiene unos pilotes que se llevan el 70 y la placa se lleva el 30, a veces en porcentajes diferentes, 40, 60, miti-miti, ¿sí? Pero entonces, cuando tenemos el edificio, tenemos que suspender el edificio, hay que mirar la condición de carga en la que quedó en el momento de la suspensión. Los pilotes siempre se hacen de primero, es evidente. Entonces se hacen los pilotes, se hacen los dados, ¿sí? A veces se hacen las vigas de amarre y se deja la losa para cuando ya vayamos, no sé, en el 40 o el 50% de la altura del edificio, hacemos la losa, lo cual está permitido por el ingeniero de suelos, avalado por el estructural. Pero en casos en que toque suspender la construcción, pues hay que consultar y mirar exactamente cuál es la condición de carga y la condición de suelos en la que queda el edificio. Caisson, excavados y completar los anillos, esta parte ya les hablé, ¿sí? Me resta aquí decirles que en los caissons o en excavaciones que sean susceptibles de que les llegue agua, lo recomendable es no extraerla por lo menos mientras la obra está quieta, porque el agua con su peso y su presión, ¿sí? Ayuda a compensar y a dar equilibrio. En el caso de un caisson es mucho más estable relleno de agua que vacío. Entonces, pues simplemente es como un tip ahí para que no lo vayamos a hacer. Y nos queda esta última que son placas con voladizos temporales o parcialmente vaciadas por proceso constructivo o que estén apuntaladas en doble altura o contra terrenos que puedan sufrir alteración por el clima. Entonces, venga a ver si en las fotografías ya. Bueno, esta primera fotografía ilustra lo primero que les hablaba. Ustedes ahí se darán cuenta que tenemos edificios, esta simplemente es para mostrarles que tenemos edificios con una altura, edificios con otra altura, ¿sí? Y por aquí, bueno, con otra altura. Entonces, esos edificios no están construidos en toda su altura y ahí es donde tenemos que mirar si se compensa. Ahí eso nos sirve para todos los sistemas que les he dicho, para un sistema placapilote, nos da para un sistema de losa maciza con viga descolgada, o nos da para un sistema que compense la presión, el peso del edificio con la presión de una arcilla expansiva, una arcilla con potencial expansivo. Entonces, pues, si tenemos una obra que está quieta en estos momentos, ¿sí? Esa es una condición que hay que evaluar conjuntamente el ingeniero estructural y el ingeniero geotécnico. Aquí, por ejemplo, vemos lo que les decía de los apuntalamientos temporales, de los apuntalamientos para compensar empujes horizontales en la fotografía de la izquierda, ¿sí? En la fotografía de la izquierda, ustedes ven ahí que aquí, ¿sí? Hay unas vigas sin vaciar y son parte de los anillos que le dan estabilidad a la excavación. Ahí, en ese momento, yo pienso que si uno tiene una obra en estas condiciones, lo más prudente, lo más lógico es vaciar esas vigas, esos anillos de contención. Aquí a la derecha, ustedes ven que ya el sistema, ¿sí? Está vaciado, ¿sí? Digamos que ahí la excavación puede ser segura, ¿sí? Porque ya los empujes horizontales
están compensados. ¿Sí? Aquí lo que les comentaba, por ejemplo, de caissons, en la fotografía de la izquierda, lo más recomendable es hacerle a los caissons generalmente eso se lo hacen, haya o no haya posibilidad de que se cierre la obra, pero si no lo tienen, lo mejor es hacérselo, que es como un rebordecito exterior para que el agua lluvia no entre al interior del caisson durante el tiempo que la obra permanezca cerrada. También es bueno, por ejemplo, ponerle un techo con unas tejitas o alguna cosa así para que tampoco haya ingreso de agua. ¿Sí? Y en la parte derecha, ustedes ven un muro de contención al que le falta el soporte a mitad altura. ¿Sí? Ven ahí el bosque de parales y toda la cosa. Yo pienso que en estos casos lo más aconsejable es vaciar la viga o la placa que le da soporte horizontal al muro en lugar de dejarlo así por un tiempo largo. Miramos aquí lo que les había dicho, ¿sí? De muros en voladizo. Ustedes ahí ven aquí, por ejemplo. Este muro es inestable hasta que no esté apuntolado en su parte superior. Una obra que se deje en estas condiciones y con ese muro así, en mi concepto, es una obra que está en riesgo. ¿Sí? Y si ustedes miran la fotografía a la derecha, esa es mucho más dramática, ¿sí? Porque pues en esa ni siquiera dio espera de un día para otro. Entonces, esas situaciones de riesgo, pues hay que estar muy pendientes antes de cerrar la obra. Hay otro tipo de riesgos, ¿sí? Hay otro tipo de riesgos, como por ejemplo yo creo que antes de salir de la obra hay que mirar cómo son los sistemas de seguridad, cómo están los cerramientos, si existe alguna ventana en el cerramiento o por el que pueda haber ingreso de personas o animales. He tenido oportunidad en algunos casos, ¿sí? De ver que gente que se entra a la obra y se roba, pero no se roba la formaleta que está almacenada, se roba la formaleta con la cual se acaba de vaciar la placa. O sea, la placa se vacía por la noche y a las 5 de la mañana entran los ladrones y se roban la formaleta. En este caso, yo no sé por qué la formaleta no se le cayó encima a los ladrones, ¿sí? Pero eso pasa. Pues también hay que mirar, pues hay que proteger un poquito el bolsillo del constructor en el sentido que tiene que dejar todos sus equipos de obra y todo pues bien guardados, porque pues lo peor sería que después de la emergencia que estamos viviendo, llegar a la hora y encontrar con que además del detrimento que tenemos en el bolsillo, encontremos que se nos han robado, se nos han sustraído los equipos de obra. Animales. Hay que tener, los perritos callejeros, los perritos de obra, que es lo más lindo que puede haber, ¿sí? Se meten a las obras cuando no están habitadas y después ellos marcan su territorio y son peligrosos, ¿sí? Entonces hay que mirar que no haya posibilidad de que accedan a la obra. Por ejemplo, también he encontrado obras en las cuales han accedido todo tipo de roedores, un fara, ¿sí? Culebras, alacranes. Entonces, de pronto sería lo más bueno si uno lograra en algún momento desinfectar, ¿sí? O dejar fumigado si va a permanecer fuera un tiempo grande, ¿sí? Y abejas y avispas simplemente es estar monitoreando por si se presenta o cuando uno regrese a la obra, pues primero hacer una inspección detallada para que pues no haya ningún tipo de riesgos de esto en los almacenes donde se guardan las cosas. Y yo creo que es bien importante antes de que entre el almacenista y los obreros, mirar si hay culebras, mirar si hay alacranes, ¿sí? Por esto he pensado pues, que también este tipo de riesgo pues lo debemos tener en cuenta. Y
¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? Sí, sí, Juan Gabriel, ya puedes continuar. Parece que hubo una pequeña interrupción, pero te estamos escuchando. Adelante. Ok, perfecto, gracias. Eh, Hay uno que llama OMP, que es riesgo estructural de mediano plazo, o sea, es aquel riesgo que de pronto nos da una pequeña espera, pero no tanta. Y es, por ejemplo, refuerzo expuesto, equipos de obra que no pueden ser dejados a la intemperie o que requieren algún tipo de protección. Las torregrúas son un tipo clásico de los equipos que requieren acondicionamiento para permanecer inactivas, porque pues así no parezca, o sea, nuestra percepción de que cuando la torregrúa no está trabajando no hay problema, esos equipos son totalmente vulnerables cuando están inactivos. De hecho, las condiciones de diseño para cimentaciones de torregrúas se hacen con las condiciones cuando el equipo no está en operación. Entonces, a veces les desmontan el brazo, a veces dejan el brazo colgando, nunca lo dejan fijo, sino que le dan posibilidad de movimiento, pero esos equipos, por ejemplo, si uno tiene en una obra una torregrúa, lo primero que hay que llamar es al suministrador y operador del equipo y decirle, bueno, ¿cuáles son las condiciones en que tenemos que dejar este equipo para que pueda permanecer inactivo 15 o 20 días? Hay encofrados y formaletas que no son aptos para exposiciones prolongadas, exposición a viento, a sal, a mareas, a corrosión y aún ante cargas verticales. Es muy común ver en las obras cuando tenemos una placa y la placa siguiente sale en voladizo, entonces nosotros colocamos una formaleta en voladizo para poder vaciar la placa superior. Esa condición es riesgosa a largo plazo. Entonces, esas formaletas hay que retirarlas. A veces el mismo estructural dice, pues no, pues es que todavía la placa no ha cumplido su edad y no se puede retirar o alguna cosa. Entonces hay que estar pendientes para que apenas la placa tenga su resistencia, las formaletas se retiren, porque esas formaletas en voladizo se deforman con la temperatura, con el agua, con el viento, con el sol, y pueden colapsar solitas. Entonces hay que tener mucho cuidado y, digamos, los acabados arquitectónicos, sobre todo los acabados que están almacenados, ¿no? Hay muchos acabados de esos que hay que dejarlos apilados de una manera muy especial, para que no se dañen, porque si no, pues esos acabados son una parte muy costosa del material de la obra y pues no quiero ni pensar que llegue uno a su obra después de salir de esta tragedia y encuentre que ahí en el almacén se le dañaron, no sé, los acabados, las baldosas, sobre todo los formatos grandes, que cuando uno tiene formatos, tabletas cerámicas de grandes formatos, sí, no sé, 80 por 80 o 60 por 60, esas no se pueden dejar apiladas horizontales porque cualquier pequeña deformación las parte. Entonces siempre el suministrador le dice a uno, apilémoslas así o apilémoslas de la siguiente manera para que no se dañen. Esta es una fotografía que he tomado de una obra que estuvo quieta tal vez como unos 2 meses eh, en la costa. Aquí podemos ver varias cosas, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, caissons. Aquí podemos ver que no hay vigas de amarre. Aquí podemos ver refuerzo almacenado en grandes cantidades. Ya el refuerzo eh, cambió de color y como verán ahorita, alguno de este refuerzo ya está afectado, ¿sí? Eh, Miren, ahí les traje en esa misma hora lo que le puede hacer esto fue como después de unos 3 o 4 meses de exposición, ya el refuerzo se empieza a mirar que se descascaró, ya perdió sección, ¿sí?
y mucho de este no solamente estaba apilado, sino que ya estaba embebido, lo cual es un problema bastante grave, ¿sí? Lo que les decía del almacenamiento de material, ¿sí? Hay que, por ejemplo, en este caso, cemento en sacos, ¿sí? Hay que tenerlo eh, almacenado sobre las estivas de madera, y además ese cemento tiene fecha de vencimiento. Entonces, hay que estar muy pendientes para cuando se reinicie la obra, si el cemento ya está vencido y no se puede utilizar, ¿sí? Y hay que hacer una inspección si algunos de esos sacos, los que están más abajo, qué sé yo, ya pues no pueden ser utilizados. Eh, También hay unos, he encontrado otros de riesgo geotécnico de mediano plazo, ¿sí? Suelos de taludes, generalmente en suelos, ¿no? Edificaciones con procesos erosivos potenciales o en curso, cuando tiene uno materiales, materiales que uno sabe que pues no se desboronan ya, pero si uno los deja, no sé, 1, 2 meses, ¿sí? Ya empiezan con unos procesos erosivos severos. mm, en algunas oportunidades las piedras metamórficas o las areniscas o ese tipo de materiales o las arcillolitas son muy susceptibles a erodarse por acción de la intemperie. Entonces tiene uno pues, que tener ya, digamos, consultar al ingeniero de suelo, bueno, ¿y qué hacemos si esta cosa se prolonga mucho más de lo que teníamos pensado? ¿Sí? Hay, por ejemplo, proyectos localizados en zona de inundación de ríos o caños, en las zonas de laminación de crecientes. Nos pasó hace poquito aquí en la Sabana con el río Bogotá, aprendimos dolorosamente, sí, que tenemos que tener muy claro cuáles son las zonas de desborde o laminación de los ríos, eh, para estar preparados, pero proyectos, por ejemplo, en las riberas del río Cauca, en Cali, o en las riberas del río Bogotá, sí, tenemos que ya consultar a otro tipo de expertos para que a largo plazo nos digan si estamos en ese riesgo o si no, sectores con riesgo de movimientos en masa, ¿sí? También tenemos que mirar. Eh, por ejemplo, este de aquí que decimos de proyectos donde se presente flujo de agua freática a nivel de los sótanos, pues es una verdad incontestable que si el agua al sótano llega del exterior por algún lado, pues en algún sitio en el exterior, pues debe haber un espacio que quede vacío y se debe presentar un asentamiento o cualquier tipo de movimiento. Entonces, si tenemos proyectos, por ejemplo, en los cuales sí, la estructura está terminada, cuarto, quinto sótano, todo está perfecto, sí, pero resulta que tenemos que mantener las bombas de presión, las bombas que salen, las bombas eyectoras, porque ahí está ingresando mucha agua a los sótanos. Esa es una fuente de consulta importante para un ingeniero de suelo. Decirle, bueno, tenemos que mantener las bombas o sellamos o reinyectamos o qué tenemos que hacer, porque ese no es un problema que se puede dejar en una obra, ¿sí? Y que la podamos cerrar y olvidarnos, ¿sí? Y esta última que ustedes me excusan porque a veces he repetido algunas en otras, pero es que pues el tiempo de preparar la conferencia estuvo chiquito y yo prefiero pecar por exceso que por defecto. Y entonces prefiero ponerla otra vez a que se me pase mencionarla. Mm. Este es un ejemplo, ¿sí? De exposición, de refuerzo a largo plazo, de taludes. Miren ustedes, perdón, les pongo el puntero aquí, que no lo tenía. Por ejemplo, ustedes aquí ven, no, aquí. Ustedes ven aquí que tenemos, aquí hay varios ejemplos, ¿no? Están, por ejemplo, unos taludes
que no están muy estables, aunque ya se observa que hay vegetación. La vegetación en un talud es un signo muy favorable, ¿no? Porque una vegetación en un talud uno siente que el talud está comenzando a ser estable, así no tenga la pendiente. Pero ustedes ven eso, ven unos muros de contención en los cuales solamente está vaciado la zarpa, el muro no está. Ven ustedes refuerzo expuesto, ¿sí? Ven unos caissons que no están vaciados, ¿sí? Esta fotografía resume como bastante de lo que les comenté en este capítulo. Y finalmente, como para ponerle un poquito de humor que no nos debe faltar en esta presentación, les tengo esta fotografía simplemente para que cuando lleguemos a la obra no vayamos a encontrar que nos retoñó el refuerzo. Esa foto me pareció muy curiosa. Les agradezco muchísimo su atención. Espero haberles prestado un servicio para que puedan evaluar si en algunas de sus obras hay algún trabajo pendiente. Espero la sesión de preguntas y como el tiempo, pues aquí también en esta plataforma es limitado, me dicen los señores de Asocreto que ellos filtran y todas las preguntas que quieran hacer por escrito, después me las pasan. Yo miraré a ver si tengo el conocimiento y la experiencia para resolverlas y con el mayor gusto. Muchísimas gracias y entonces quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Muchas gracias, Juan Gabriel. Ha sido muy, muy interesante tu intervención y de mucha utilidad para todos, pienso yo. Como les habíamos anunciado, vamos a tener unos minutos para atender las preguntas que los asistentes han formulado a lo largo de la conferencia. Nos acompaña en el panel el ingeniero Diego Jaramillo, que es el gerente técnico de Asocreto, quien va a formular por ustedes las preguntas recibidas. Diego, te saludamos para que nos ayudes con la sesión de preguntas. Muchas gracias, Claudia. Juan Gabriel, muchas gracias también por la presentación, muy didáctica, Gracias, sobre todo muy oportuna. Tenemos pues una serie de preguntas, pero hay muchas que tratamos de condensar en un tema específico. Yo aprovecharía y pidiéndole permiso a Juan Gabriel, yo quiero convocar a Manuel Lascarro, que es el director ejecutivo de Asocreto, para responder básicamente dos inquietudes muy frecuentes que vimos acá en las preguntas. Una es, ¿ante qué entidad se debe tramitar un permiso de este estilo, aduciendo el numeral 31 o inclusive el numeral 34 del decreto 457? Entonces, ¿ante quién se debe hacer un trámite si consideran que cumple con esos requisitos? Segundo, y son tres, ¿qué documentos se deberían acompañar a ese tipo de solicitud? Y tercero es si ese permiso que se le dé a un constructor para continuar temporalmente un proyecto se hace extensivo también a los proveedores que debe tener en cuenta para poder culminar con esa actividad. Entonces, si quiere, Manuel nos comenta sobre esos tres aspectos antes de comenzar con las preguntas con Juan Gabriel. Juan Gabriel, perdón un segundo, yo los interrumpo. Juan Gabriel, ¿me puedes por favor dejar de compartir la pantalla para que podamos poner la imagen del evento? Gracias. Ah, claro que sí. Adelante, Manuel, qué pena contigo. Ok, bueno, muchas gracias, doctor Juan Gabriel, por la explicación. Yo creo que es muy didáctica, como ya mencionaron, unos temas muy específicos de lo que cabría. Bueno, esto es una situación pues nueva para todos. Hay una reglamentación nacional que dice cuáles pueden ser los temas excepcionados y las entidades que lo están haciendo pues son las autoridades locales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bogotá, nosotros tenemos Secretaría de Hábitat y tenemos el IDIGER que gestiona los riesgos. Entonces hay que enviarle la solicitud a entidades que se encargan de los municipios. Perdí audio.
general, digamos que de esta presentación y de lo que está en los decretos, arranca, digamos, por un concepto del ingeniero estructural o del asesor estructural de la obra, explica una situación de riesgo en esa y por qué es necesario continuar parcialmente o totalmente, digamos, lo que pueda prevenir que pueda faltar algo, incluso si es ir a cerrar, digamos, la obra y cosas que hayan quedado como lo veíamos durante la presentación, que puedan generar no un riesgo de pronto mañana, pero sí pueden generar un riesgo cuando ustedes van a regresar a retomar los trabajos. En ese caso, esa justificación tiene que tener dos partes. La primera, pues, tiene que ver con esa explicación de por qué es necesario reanudar la obra, o tres partes tiene que tener. La segunda parte es con quién se va a hacer la obra, o sea, cuánta gente se va a necesitar, qué medidas se van a adoptar. Debe estar ya por salir seguramente el lunes o martes un protocolo de prevención sobre la emergencia de COVID para obras que se está trabajando con Camacol. Eso seguramente estará disponible en unos días. Entonces, contar, digamos, qué medidas van a tener ustedes para que las personas que van a trabajar allá haciendo, digamos, que esta sesión pues tengan el menor riesgo posible. Y la tercera, que tiene que ver también con la tercera pregunta que me hacía el ingeniero Diego, es contar qué van a necesitar, o sea, si necesitan concreto, si necesitan acero, si necesitan ladrillo, los insumos, porque eso después se lo van a tener que mandar al proveedor de insumos cuando van a hacer el pedido para decirle, estoy en esta situación, aquí tengo la justificación por la cual usted me puede despachar y él pueda tener un soporte para poder pedir gente para trabajar y enviarle, digamos, los materiales que se van a requerir. Obviamente, todo esto está sujeto, digamos, a las programaciones también de las compañías, pero con el permiso y eso, pues habrá manera de que se pueda hacer. Bueno, listo, Manuel, muchas gracias. Vamos a hacer unas 3, 4 preguntas a Juan Gabriel. Las que no se alcancen a responder, pues se van a enviar y se le remitirán pues a todos los asistentes las respuestas adecuadas. Antes, yo me tomo otro atrevimiento, es antes de hacer preguntas, yo tengo una pregunta, tiene que ver con que, bueno, la presentación, Juan Gabriel mostró muchas de las situaciones, digamos, donde la estructura puede ser inestable en sí misma, pero ¿qué consideración se debe tener en cuenta con los sismos que se están presentando recientemente? Hemos visto algunos sismos que se han venido presentando en estos últimos días. Puede que la estructura sea estable, pero digamos que ya en un sismo puede tener algún tipo de riesgo y qué consideración deberíamos tener con ese tipo de situaciones que están presentando. Juan Gabriel. Gracias, sí, señor. No, precisamente en la presentación, cuando hablábamos de riesgo estructural inmediato, había dos casos. Uno es cuando el edificio se suspende antes de llegar a la cubierta y realmente su sistema principal de resistencia sísmica no está completo, sino hasta cuando el edificio llegue a la cubierta. Esa es una situación que hay que evaluar con el diseñador estructural. Y la otra es situaciones en las cuales la cimentación es inestable porque no tiene compensado la presión de terreno con el peso del edificio. Había otro caso también cuando se encuentra situación en que el edificio queda deficiente de muros de concreto, por ejemplo, en uno de los dos sentidos. También queda vulnerable a la acción sísmica. Se me ocurren esas tres, se me ocurrieron y están en la parte donde hablamos de riesgo estructural inmediato. Bueno, tenemos una pregunta de Daniel Sánchez. Entiendo una pregunta que habla que en una edificación se están haciendo trabajos ya, pues es proceso de construcción en pisos, se está haciendo trabajos de reparación en las fundaciones y aún no está habitada. Que si en ese caso es preciso continuar con esas reparaciones en la fundación, aún en esta etapa de contingencia.
Pues yo creo que en ese caso hay que mirar qué tipo de trabajos son los que se están haciendo en la cimentación. ¿Sí? Si es, por ejemplo, para atender una situación de deficiente apoyo para carga vertical, ¿sí? O si simplemente es un reforzamiento sísmico y se quieren disipar presiones por efecto de momento de vuelco del edificio. Esa pregunta es demasiado abierta como para contestarle sí o no. Yo creo que hay que saber exactamente de qué se trata y qué es lo que están haciendo. Perfecto. Tenemos una pregunta, Juan Gabriel, de Sergio Zambrano. Dice que bajo la luz del decreto, una vez superado el estado de inestabilidad de la obra, ¿se debería suspender nuevamente la actividad? Sí, eso es lo que yo entiendo. O sea, pasada la situación de riesgo, atendida la situación de riesgo, la obra pues se puede suspender. Pero tampoco es suspender indefinidamente. Yo creo que cualquier profesional, o sea ingeniero estructural o sea ingeniero de suelos, pues debe ponerle un término, ¿no? Ok, se atendió la situación de riesgo, pero hasta tanto, ¿no? Hasta 2, 3 meses o lo que sea, ¿no? Pero sí, la respuesta es, una vez superada la situación de riesgo, la obra se puede suspender. Perfecto, Juan Gabriel. Tenemos una pregunta de Soledad, no nos coloca apellido. Ella plantea esto. Dice, tengo una obra de 3 sótanos donde ya fundimos los pilotes, las pantallas y el día antes de este cierre inesperado fundimos nuestro último barrete. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿qué debo hacer ante esta emergencia? Teniendo en cuenta que apenas estaba comenzando a demoler la viga guía. Si no tenemos excavación todavía, ¿sí? De lo que me dice, si está excavando la viga guía, es porque todavía no ha hecho excavación. Si ya hizo las pantallas y llenó las pantallas o las vació las pantallas y vació los barretes y vació los pilotes y solamente estaba comenzando la excavación para vigas guías, yo creo que ahí no hay situación de riesgo, a no ser que con la excavación de las vigas guías ponga en situación de riesgo al vecino, o sí, cualquiera que sea el vecino. Entonces yo ahí evaluaría por efecto de la excavación de las vigas guía qué inestabilidad le puede generar al vecino. Perfecto, Gabriel. Pregunta, tenemos 2 preguntas que las junto en una. Andrés Lopera con 2 preguntas. Bueno, ¿cómo garantizar la logística en obra para que el personal, digamos, esté alejado ciertos metros o qué condiciones de salubridad sean suficientes para que no haya contagio en el evento de que le den un permiso para poder operar? Pregunta con... Perdón, Juan Gabriel, ahí Sí, sí. me meto otra vez en el tema. Eso es precisamente lo que se está haciendo con el protocolo de prevención COVID. Si algunos han tenido oportunidad, nosotros ya tenemos en la página de Socreto unos que tienen que ver con despachos de concreto y con despachos de cemento. Y hay unas recomendaciones, digamos, generales para todos los sectores de la economía, o sea, el tema de capacitación, distanciamiento social, entrega de elementos de protección personal, el tema de los test, aislamiento, por ejemplo, del personal que tiene mayor riesgo, o sea, las personas mayores o que tienen diabetes, los que ya digamos se conocen, pues esos definitivamente no se deberían convocar a una renovación, un trabajo de este tipo de emergencia. Pero eso, digamos que la próxima semana debe haber ya un protocolo más o menos estandarizado para que las empresas lo puedan utilizar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Manuel, porque ese sería un protocolo más bien sanitario, porque uno dice, oh, si necesita, por ejemplo, transportar una pluma o transportar un balde, tienen que ser 2 operarios y no pueden estar a 2 metros de distancia. Entonces, ¿cómo haría uno para que pudieran trabajar sin riesgo de contagio? No sé. Les cuento que ahí sí me remitiría a lo que digan los protocolos sanitarios, qué tipo de protecciones tienen que tener para poder trabajar así y no más. Perfecto. Hay una pregunta, Juan Gabriel, bien interesante de Brian Fernández.
él pregunta, elementos que han sido fundidos recientemente donde él coloca se olvidó, pero yo pondría donde no se pudo hacer el curado de un elemento. Sabemos que la resistencia es fundamental en todo el tema de estabilidad de la estructura, no solamente en este plazo, sino a largo plazo. Entonces, esa podría ser una consideración, por ejemplo, para hacer algún tipo de intervención en ese momento, que un elemento no se pudo hacer el curado respectivo. Pues lo que pasa es que hay muchos tipos de curado, ¿no? Si es un elemento bien importante, por ejemplo, como un voladizo, en el cual el CRIP es importante a largo plazo y por ende el curado. Yo diría que uno puede utilizar cualquier de estos productos de inhibidores de la evaporación, un antisol, o inclusive puede también hacer envolverlo en plástico o alguna cosa antes de cerrar la obra. Un voladizo de 4 o 5 metros es un elemento que tiene que curarse o curarse, ¿sí? Yo optaría por algún tipo de protección de ese estilo. Perfecto. Bueno, no sé, Claudia, nos contarás, creo que vamos hasta las 4. Hay unas 2 preguntas adicionales, Juan Gabriel, y el resto pues las pasamos para que, digamos, abusando de su No, amabilidad y no la responda a todos ellos. ¿Sí? Sí, Diego, estamos hasta las 4 de la tarde, tenemos unos minutos. Listo. Pregunta instalaciones MDF, no se identifica muy bien. Dice, es una obra que va hasta el piso 12, quedó cargada la placa de piso 11, faltó la de cubierta, que si la placa de cubierta está con formaleta, ¿se genera algún problema en esa situación? Solamente la formaleta en el piso 12. entiendo. Está la formaleta, pero no está vaciado el concreto. La formaleta por sí misma no es un elemento que tenga resistencia sísmica. Entonces, yo diría que si ese es el caso, yo creo que lo mejor es desmontar la formaleta. Ahora, si la formaleta tiene encima, tiene ya el armado de refuerzo de la placa, ¿sí? Yo creo que entonces en ese caso tocaría como darle alguito de resistencia sísmica a la formaleta, incrementar crucetas, ¿sí? Poner crucetas en los 2 sentidos ortogonales, ¿sí? Tratar, y ya las columnas deben estar vaciadas si tiene formaleta, entonces tratar de que esa formaleta esté conectada a las columnas, ¿sí? Para darle, como dije antes, un poquito de resistencia sísmica a la formaleta. Perfecto. Y hacemos la última pregunta, Juan Gabriel. La pregunta César Londoño. Dice que comenta que tiene un proyecto, que es un edificio de 6 pisos, sistema industrializado, que al momento de cerrar la obra quedaron en el piso 3 con muros formaleteados, fundidos, pero con la última placa que se estaba fundiendo quedó a la mitad de la fundida. ¿Qué debería hacer en ese caso? A ver, yo desde el punto, la última placa quedó a la mitad de la fundida. Sí, ese es el planteamiento. Pero entonces, si el edificio es de 5 pisos, llegó fue hasta el piso 5, ¿no? No, me repite la pregunta como para imaginarme un Sí, poquito la situación estructural. sí, mira, es un edificio de 6 pisos. La obra quedó hasta el piso 3 con muros formaleteados, fundidos, pero la última placa, me imagino que es la placa siguiente, se fundió solamente hasta la mitad, Ya. que no se Pues, fundió completa la placa. pues yo pienso que habría que mirar ahí con mucho cuidado si quedaron todos los muros, ¿sí? Porque si quedaron todos los muros y la placa amarrando, digamos, las cabezas de los muros en la mitad del edificio y en la otra mitad quedaron los muros sueltos, ¿sí? Yo pensaría que es aconsejable que termine la placa desde el punto de vista estructural. Y desde el punto de vista de cimentación, miraría la condición de equilibrio de la cimentación, a ver si no hay ningún problema en dejar el edificio hasta piso 3. Perfecto. Bueno, Juan Gabriel, le comento que en total, ahorita alcanzamos a hacer yo creo que unas 8 o 10 preguntas, pero tenemos 65 preguntas que yo creo que son personas con muchas inquietudes. Entonces, pues, Juan Gabriel,
agradecerle mucho por su paciencia, por su disposición, por su colaboración en la conferencia. Manuel, por sus respuestas. Y si quieres, Claudia, te paso el control para que hagas los comentarios finales. Muchas gracias, Diego. Sí, muchas gracias. Ha sido una jornada muy interesante. Muchas gracias, ingeniero Juan Gabriel, por su tiempo, por compartir con nosotros sus conocimientos, a Diego, a Manuel, pero sobre todo a todos ustedes, nuestros asistentes. Muchas gracias por su compañía. Esperamos que haya sido de utilidad la información que hoy hemos recibido. Damos gracias nuevamente a nuestros patrocinadores Argos, SICA, ADCOL y la Petar Salitre, junto con la CAR y el Banco Mundial. Los invito a estar muy atentos en sus correos electrónicos y estar consultando nuestra página web www.asocreto.org.co para asistir a otras conferencias que vamos a estar programando. Recuerden que la presentación de hoy como memoria técnica van a tenerla disponible mediante un enlace que recibirán en los correos electrónicos a partir de mañana. Los voy a dejar en pantalla con un código QR que le da paso a una encuesta de satisfacción en la que además nos pueden proponer temas para futuras conferencias. A ustedes, muchas gracias por su asistencia. Que tengan un feliz día. Hasta pronto. Hasta luego, Claudia. Muchas gracias.